Hola amigos lectores, pues hoy os quiero hablar del gran clásico 1984 del autor George Orwell. ¿Sabéis por qué se hizo el título? Bueno, se parece que el año en que se escribió el libro, en que se editó, fue el 1948. Entonces lo que hizo el autor fue invertir las últimas cifras del año en el que se editaba el libro en el 48 y salió el 84, con lo cual por eso es la referencia, por eso eligió precisamente este año, ¿no? Bueno, es un libro magnífico, es uno de estos clásicos que a todo el mundo le suenan de alguna forma y es un libro especialmente avanzado para su época. De hecho, está describiendo una sociedad del futuro basada en quizás unos pronósticos o en lo que se temía de a dónde podía llegar el mundo en aquella época, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En aquella época una de las cosas que más se temía pues era que las sociedades pues acabasen en dictaduras, porque era cuando estaban pues subiendo muchas dictaduras por Europa, los nazis, Italia, España. Entonces el gran temor de aquella época era pues el aniquilamiento de la libertad, de la democracia y el establecimiento de dictaduras, ¿no? Entonces por esto este libro pues realmente ataca aquellos miedos de la época y lo hace muy interesante. Es un libro que balancea mucho lo que es una novela con una historia, con un hilo conductor, una historia de amor, un personaje que más o menos engancha, con el que te sientes pues representado, porque de alguna forma pues te sigues mucho las cosas o describe mucho las cosas que este personaje pues va haciendo. Entonces pues te identificas mucho con él y lo sigues a todo lo que hace, te va narrando su pensamiento y todo esto, la historia de amor, una serie de personajes periféricos por allá y una historia que es una historia pues interesante y conductora de todo el hilo que es el argumento de la historia, y poco a poco pues te va un poco describiendo que ese es el tema central, un poco la sociedad en la que este personaje pues vive, ¿no? El personaje principal intenta darle una carga mínima, es un hombre gris, es este hombre común, o sea, incluso el nombre Winston Smith es como un nombre como se llama José Pérez, que es un nombre pues, muy común, y como podéis ver, un señor de unos 39 años, sin nada demasiado particular, y es porque es un personaje que simplemente pues es un espejo de lo que está haciendo la sociedad, por eso no está demasiado cargado con una personalidad, una psicología demasiado compleja, porque no es el tema del libro, ¿no? Entonces esto lo combina pues con una es una novela básicamente descriptiva, te describe esta sociedad, pero luego te la estructura y hasta el final del libro te das cuenta de que te ha explicado muy bien cómo una sociedad de este tipo, lo más parecido quizás a una dictadura exagerada, podría ser, ¿no? Y eso lo hace con una facilidad, con un libro en el que describiese pues, una sociedad con un orden político, social, pues tendría que ser pesadísimo, ¿no? Y, sin embargo, este libro, con lo corto que es, pues se hace muy ameno. Y es porque lo trenza muy bien con este hilo conductor de la historia y con la historia de este personaje e incluso esta historia de amor, ¿no? Luego también es un libro que tiene puntos muy irónicos. Hay cosas que hay veces que incluso hace una cosa muy inteligente, que es para sacar un poco de carga pesada, política, sociológica, filosófica al libro, le da unos toques de humor que son muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, dice Winston Smith, que hay neurólogos que están trabajando, están haciendo investigación para suprimir el orgasmo, ¿no? Porque creen que el orgasmo pues una cosa que el Big Brother, que esta sociedad es totalmente en contra, entonces hay neurólogos ahí investigando cómo hacer que las personas no tengan orgasmo, ¿no? Es decir, le mete toques de humor de estos que muy sutiles, pero que le quitan mucho peso a lo que te está explicando, porque para que no se haga una novela demasiado tensa, ¿no? La novela va por fases. Al principio es una introducción un poco a todo este mundo, a todo esto, ¿no? No te acabas de enterar mucho de lo que hay, pero te lo va un poco explicando. Luego se trenza más con esta historia de amor, profundiza más en la psicología más de los personajes como reflejo de la psicología del individuo que vive en esta sociedad, y luego ya viene pues la parte un poco cuando empieza a leer el libro, y es un poco cuando te describe más a fondo la historia precedera a toda esta sociedad en la que viven.
y luego pues ya la historia un poco del fatalismo, ¿no? Del fatalismo de esta sociedad, del poder y cómo toda revolución es inútil, ¿no? El final del libro, pues bueno, pues es muy desesperante, es una tragedia, me parece una gran tragedia griega esto, ¿no? El individuo es cero, es un átomo en el universo, no puede hacer absolutamente nada contra esta sociedad. El giro que da el libro, la conversión, no la conversión, pero cuando se ve quién realmente es O'Brien, y todo esto pues te deja con una sensación de totalmente desamparo, desesperanza y bueno, con una sensación muy negativa, ¿no? Es un libro particularmente fatalista y al final la absorción del protagonista por Big Brother, la traición de su amor, el abandono del amor y el cambio por este lavado de cerebro, ¿no? Pues también nos está describiendo un poco pues cómo se produce este lavado de cerebro psicológico que hay en las sociedades con poca libertad, ¿no? Y no voy a decir nombres porque tampoco quiero empezar a causar polémica ni hablar de política, pero supongo que todos tenemos un par de países en la mente, ¿no? El caso es que es un libro muy ameno, es un libro muy interesante, es un libro para leerlo varias veces, también es un libro para reflexionarlo. Es un libro, pues, es un clásico, pero sorprende eso, sorprende la poquísima inocencia de este libro, ¿no? Que sea un libro que es tan antiguo y que de alguna forma, no voy a decir eso de que predijo cosas, porque tampoco estamos ahí, ¿no? Pero quiero decir que es un libro que no es nada inocente, que tiene mucho los pies en el suelo y tanto como exagera, porque es una exageración de lo que podría ser, ¿no? Es un libro que está escrito de una forma en plan bueno, voy a exagerar un poco las cosas porque es una novela al fin y al cabo, no es un libro no es un ensayo político, ¿no? Pero que está muy centrado y yo creo que tiene mucho los pies en el suelo y que es muy realista, está escrito con muchísima inteligencia. Hemos de pensar que este autor, aparte de ser un tío que seguramente habría estudiado mucho, es un señor que estuvo muy implicado en la lucha por la democracia, es un tío que estuvo en la Guerra Civil Española, fue de voluntario a luchar, que seguramente es un hombre que no solo había leído estas cosas en libros y en universidades, sino que el tipo había estado ahí pues mamando un poco la lucha por la libertad, con lo cual seguramente era un tema que le impactaba muy de cerca, ¿no? Os recomiendo el libro, lo recomiendo, está muy de moda, es un poco hipster así, ahora está muy de moda estos libros, ¿no? Y se ha puesto, yo creo, un poco más de moda esto por todos los cambios y los saltimbanquis políticos que han habido últimamente. Pero es un libro que, oportunismos aparte, es muy recomendable de leer, es muy recomendable de leer. Me han recomendado también La Granja de los Animales, que también es el mismo autor. No es difícil de leer, para todo lo que te estoy diciendo, no es nada difícil de leer, ameno, está muy bien, no se nota que es un libro antiguo y es un libro que da para reflexionar y es uno de estos libros que va muy bien que la gente se lo lea porque bueno, básicamente nos dice que la democracia, o podemos deducir un poco que la democracia prende de un hilo y que hay que valorar la libertad, entre otras cosas, ¿vale? Así que 1984, absoluta y totalmente recomendado. Bueno, si lo habéis leído, hacedme un comentario, decidme qué es lo que pensáis y si no lo habéis leído, pues correr a vuestra librería, comprároslo y venga, a por ello. Adiós amigos.